Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 5 efectos mariposa que podrían haber cambiado la historia del fútbol. Para el que no lo sepa y se pregunte qué es un efecto mariposa, es un fenómeno según el cual una leve variación en la línea temporal, un cambio en una situación o una pequeña acción que parece completamente imperceptible podría haber cambiado el rumbo completo de una historia o de una persona, un club en particular, que es lo que vamos a estar analizando acá. Variaciones que si no hubiese ocurrido tal cosa o si hubiese ocurrido, podría haber desencadenado en una historia completamente distinta para el protagonista de cada uno de los casos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen otros casos que conozcan en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y no mucho más. Arrancamos con el video. La idea del video en sí surge de un tuit que leí que me pareció muy interesante. Y es un efecto Mandela que está relacionado con David De Gea y el Real Madrid. ¿De qué hablaba el tuit? Hablaba de la situación que ocurrió en agosto del año 2015. Los voy a poner un poco en contexto. En ese momento, De Gea atajaba en el Manchester United y era probablemente uno de los mejores arqueros del mundo, además un arquero muy joven. El Real Madrid se encontraba en una situación muy particular. Le daba salida a su histórico portero, Iker Casillas, tenía un arquero suplente que era Kiko Casillas, que claramente no iba a ser el titular, y estaba buscando un portero titular. Dentro del plantel también estaba Keylor Navas, pero la idea era, quizás por desconfianza, no darle en ese momento la titularidad al portero tico. Estaba todo prácticamente arreglado entre los clubes y también entre, en este caso, los jugadores, para que David De Gea fiche por el Real Madrid, se convierta en el portero titular y que Keylor Navas, que no iba a tener muchas posibilidades porque ya tenían un portero suplente y además él quería continuidad, se vaya a jugar a Old Trafford. El 31 de agosto del año 2015 cerraba el mercado de fichajes. En ese momento tenían que oficializar la operación antes de cierto horario, porque si no, quedaba fuera del periodo y no se iba a poder realizar. ¿Qué es lo que ocurrió? Un fax que se mandaron entre las oficinas no llegó por muy poco tiempo, segundos, quizás un minuto, no llegó a tiempo para poder realizarse antes de que cierre el mercado de fichajes, lo que terminó frustrando la operación de De Gea al Real Madrid y de Keylor Navas al Manchester United. ¿Qué terminó ocurriendo? El Real Madrid tuvo que utilizar al arquero costarricense como el titular durante esa temporada. El Real Madrid le fue muy bien en esa temporada 2015-2016 y terminó con un reinado de 3 temporadas en las cuales obtuvo 3 veces consecutivas la Champions League. Recordemos entre 2016 y 2018 3 títulos consecutivos de la Orejona, con Keylor Navas además siendo una de las grandes figuras y uno de los mejores porteros de Europa. ¿Qué ocurrió con De Gea? Fue un arquero que con el tiempo, si bien ha tenido buenos partidos, es un arquero que ha mostrado muchas inseguridades y sobre todo en momentos claves, tanto con la selección española, que después le terminó costando el puesto, y también con Manchester United, errores infantiles e inexplicables para un arquero de la jerarquía de él. Obviamente acá el efecto Mandela y la pregunta que surge es, ¿Real Madrid hubiese ganado las 3 Champions con De Gea en el arco? ¿Cómo le hubiese ido, en este caso con el español, y no con el costarricense, que fue un arquero muy regular, que no tuvo errores infantiles como lo que vimos a De Gea a lo largo de el resto de esos años? Y obviamente la pregunta siempre va a estar de si ese fax hubiese llegado a tiempo, ¿qué hubiese pasado? En el fútbol italiano creo que todos vamos a coincidir que históricamente hay 3 equipos que son los que más han destacado, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, que son la Juventus, el Inter y el Milan. Sin embargo, hace 70 años hubo un equipo que podría haberse metido en ese pelotón de 3 y haber sido 4 grandes equipos, que justamente es el clásico rival de la Juventus, el Torino. Un equipo que en la década del 40 había logrado algo histórico, 5 títulos consecutivos de la Serie A, con un equipo que estaba más que consolidado, que tenía grandes futbolistas. La gran base de la selección italiana de la década del 40 eran los futbolistas del Torino y que se perfilaba para seguir ganando títulos, tanto a nivel nacional y por qué no a nivel internacional, y convertirse con el tiempo en uno de los equipos más grandes del fútbol italiano. Es más, al momento del hecho que les voy a contar, era el equipo con más cantidad de títulos de la Serie A. Sin embargo, en mayo del año 1949 ocurre un hecho que creo que todos debemos haber escuchado al menos, que es el accidente de avión en el cual viajaban los futbolistas del Torino. Venían de jugar un amistoso frente al Benfica, un partido a beneficio, y cuando volvían
el avión lamentablemente sufre un accidente y mueren 18 de los futbolistas del plantel que estaban en ese avión. Obviamente a raíz de esto el Torino tuvo que volver a armar el equipo y nunca volvió a hacer lo mismo. Es más, en los próximos 70 años solamente lograría ganar una Serie A entre el 75 y el 76. La Juventus le sacó muchísima ventaja, al día de hoy el clásico es muy desparejo y la realidad es que el Torino se quedó muy atrás de estos tres equipos que le estoy mencionando. Lo que muchos se preguntan es qué hubiese ocurrido con la historia del Torino y con ese equipo puntualmente si el accidente no hubiese ocurrido. Lamentablemente, más allá de lo más importante que son las vidas de las personas que se perdieron en ese momento, pensando estrictamente en el fútbol y en lo deportivo, probablemente el Torino al día de hoy sería un equipo mucho más grande en Italia. Otro caso interesante para mí de analizar ocurre en el año 2003. En el año 2003, Ronaldinho venía de tener un fantástico mundial con Brasil, donde fue la gran figura y además campeón del mundo. En ese contexto, él jugaba en el Paris Saint-Germain francés, y obviamente había muchos equipos interesados en hacerse con sus servicios. El principal club que lo tenía en la mira era el Manchester United, que estaba dispuesto a pagar 30 millones de euros por su ficha. Estaba todo absolutamente arreglado, habían pedido por parte de Ferguson expresamente el fichaje del brasileño, pero a 48 horas de firmar apareció el Barcelona, según cuenta el propio Ronaldinho, puntualmente Sandro Rosell, que venía de ganar las elecciones en el club español, y lo llamó y lo convenció a Ronaldinho, después de charlas previas que ya habían tenido anteriormente, de que debía ir al Barcelona. Y finalmente él cuenta que, por la historia de los brasileños allí, terminó decantándose, y además una promesa que le había hecho a Rosell en la previa a su campaña, terminó decantándose por ir al Barcelona. ¿Qué es lo que ocurre con este fichaje? En Manchester quedaron obviamente con la sangre del ojo y buscaban un futbolista para poder jugar en la posición en la cual debería estar Ronaldinho. Y pusieron sus ojos en un joven de 18 años que empezaba a sorprender en el fútbol europeo, que jugaba en el Sporting de Lisboa, que era nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Y terminaron destinando el dinero de Ronaldinho en Cristiano Ronaldo, que fueron cerca de 18 millones de euros. A partir de acá la historia es más que conocida. Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del mundo, en Manchester United sin duda y luego en Real Madrid, y Ronaldinho le fue muy bien, también en Barcelona sin ningún tipo de duda. Pero la duda queda, ¿qué hubiese ocurrido si Ronaldinho hubiese fichado por Manchester United, sobre todo teniendo en cuenta que Cristiano ya era seguido por varios equipos importantes, dentro de ellos el Barcelona? Podría haber ocurrido que si Ronaldinho se iba a jugar al Manchester, Cristiano hubiese terminado en Barcelona y años después hubiese compartido el campo de juego y el equipo con Lionel Messi. Este caso que les voy a contar para mí es uno de los más interesantes y tiene como protagonista principal a Johan Cruyff, este gran futbolista de los Países Bajos que supo brillar en la década del 70 en el Ajax, en el Barcelona y también en la selección de los Países Bajos. Un futbolista que con el Ajax le fue muy bien, que con la selección de los Países Bajos peleó hasta el final para intentar ganar una Copa del Mundo, llegando a finales donde lamentablemente no se pudo quedar con el título, y que en el año 73 tenía la posibilidad de fichar por dos equipos, o Real Madrid o Barcelona. Debido a que Real Madrid en ese momento no se encontraba en la mejor situación económica, finalmente terminó llegando al Barcelona. Más allá de esto, después le fue muy bien en el club culé, como jugador, principalmente o en un comienzo, y luego también como entrenador. Y como entrenador en el Barcelona, donde le fue de forma fantástica en la década del 90, ganando muchos títulos, inclusive dentro de ellos la Copa de Europa, aplicó una filosofía que años más tarde se seguiría replicando en el club, de un fútbol total, la famosa filosofía de Cruyff, en la cual lo importante eran volantes inteligentes, jugadores que pasen mucho la pelota, un fútbol vistoso, pero obviamente un fútbol exitoso, que después veríamos a lo largo de los años que lo fueron replicando. Por algo el Barcelona seguiría llevando técnicos de los Países Bajos como Van Gaal o con Rijkaard y que tendría quizás su máxima expresión en Pep Guardiola. Pero debido a esa filosofía que tan bien le fue al Barcelona en la década del 90, comenzaron a intentar replicarla y jugar de esa manera en las distintas categorías juveniles. Es así como de la nada empezaron a aparecer este tipo de volantes de las características que Cruyff buscaba, jugadores como Iniesta o como Xavi, que terminarían siendo clave para el éxito del Barcelona. Pero ¿para qué también terminaron siendo clave los Xavi, los Iniesta, los Busquets? Para la obtención de la Copa del Mundo en el año 2010, que oh casualidad, ¿a quién le gana a España? La final es a los Países Bajos. Yo creo que acá lo más particular, es todos estos efectos que fueron surgiendo, es si Cruyff nunca hubiese llegado al Barcelona, hubiese fichado por el Real Madrid o directamente nunca hubiese llegado al fútbol español, si España, 40 años más tarde de lo que fue la llegada de Cruyff, hubiese obtenido una Copa del Mundo, porque probablemente el Barcelona no hubiese adoptado esa filosofía de juego, no hubiese jugado de esa manera, quizás los Xavi y los Iniesta no hubiesen sido tan fundamentales
para la selección en el Mundial de Sudáfrica y sobre todo Cruyff, que luchó como jugador para intentar quedarse con una Copa del Mundo en los Países Bajos, quizás podría haber ganado en el año 2010 su primer Mundial justamente este país, cosa que no logró porque España, con su propia filosofía, terminó quedándose con ese título. Y el último caso del video lo voy a titular Arqueros argentinos. Son 3 situaciones o 3 hechos que podrían haber modificado la historia de la selección argentina y de la vida de ellos. El primero es lo que ocurrió en el año 2020 con el Dibu Martínez. Un arquero que no venía teniendo continuidad a lo largo de toda su carrera, se lesiona Leno, él en ese momento era el suplente del Arsenal. El Dibu, debido a esa lesión que fue bastante prolongada, tuvo lugar, empezó a atajar, demostró un muy buen nivel. Eso hizo que lo vendan al Aston Villa y siendo titular ahí ganó la posibilidad de estar en la selección. Años más tarde sería clave para la Copa América, la finalísima y sobre todo para la Copa del Mundo, en la serie por penales y sobre todo con algunas atajadas claves. Pero lo más interesante de este caso es que a Leno lo lesiona un futbolista francés, cuyo nombre es Mbappé, que muchas veces ha dicho que él se siente argentino y que le gustaría jugar para la selección de ese país, prácticamente un enviado. La pregunta obviamente es, si el Dibu no hubiese tenido continuidad debido a la lesión de Leno, lo más probable es que nunca hubiese llegado a la selección argentina, y Argentina, sin un arquero, y sobre todo con las actuaciones que tuvo el Dibu, probablemente no hubiese obtenido todos esos títulos. Pero la pregunta siempre va a estar. Otro caso también vinculado a un arquero de este proceso es lo que ocurrió con Franco Armani en el año 2019. Copa América, primer torneo importante de Lionel Scaloni, que venía con muchísimas dudas porque era un técnico del cual se conocía muy poco. Segundo partido, Argentina necesitaba sacar un buen resultado frente a Paraguay para no quedar eliminado. Y Armani ataja un penal clave para que Argentina pueda mantener la igualdad y de esta forma, en la última fecha, ganándole a Qatar, avanzar a la siguiente ronda. Si Armani no hubiese atajado ese penal, Argentina en ese partido hubiese quedado eliminada, no hubiese avanzado hasta las semifinales, que fue un resultado dentro de todo lógico perdiendo con Brasil. Lo más probable es que si Argentina acumulaba su segunda derrota en esa Copa América y no avanzaba a la fase de grupos, es que Scaloni hubiese sido echado de la selección argentina. Y en el año 2019, después, no hubiésemos tenido este tan exitoso proceso que, como acabo de mencionar, en el caso del Dibu, nos dio la Copa América, la finalísima y también lo que fue la Copa del Mundo en Qatar. Y el último caso, un poco más antiguo, pero que también siempre me ha quedado en la retina, es lo que ocurrió en el año 2009 con Roberto Abondanzieri. Argentina tenía una muy buena selección, el primer mundial de Messi, un gran mundial de Riquelme, en todas las posiciones muy regular, y tenía que jugar en los cuartos de final frente a Alemania, la selección local. Comienza ganándole por 1-0 y a pocos minutos del final, Abondanzieri en una jugada desafortunada se termina lesionando el arquero titular. Entra Leo Franco, un arquero sin tanta continuidad, y a los pocos minutos Klose empata el partido. ¿Qué hubiese pasado si Abondanzieri no se hubiese lesionado? Pero más allá de eso, lo más importante es que Argentina después va a los penales y pierde, donde justamente Abondanzieri a lo largo de su carrera, principalmente con Boca Juniors, era un especialista. Argentina, si lo hubiese ganado a Alemania ese partido, sin la lesión de Abondanzieri, ya sea en los 90 minutos o ya sea en los penales, podría haber sido campeona del mundo tranquilamente. Así que espero que les haya gustado la idea del video. Hay un montón de casos de este estilo, de si hubiese ocurrido algo diferente, si hubiese cambiado la historia. Estos son los 5 que a mí se me ocurrieron al momento de hacer el video y que me parecían más interesantes. Como les decía, surgió todo por el tweet que leí sobre De Gea, pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios con otros casos de efectos mariposa en el fútbol. No mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.